Acompañes a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Si lo tienes, si lo has encontrado, házmelo saber, por favor, con un fuerte amén. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces vamos a leer lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, en todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, dice Pablo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16. Por lo tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día con día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Les voy a pedir, por favor, que por unos breves momentos me acompañen inclinando sus rostros, porque vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu santa y bendita palabra. Gracias por ejemplo, Señor, de hombres fervorosos, de hombres dispuestos, de hombres y mujeres que aún en medio de circunstancias muy difíciles son capaces de encontrar fortaleza en ti, en su fe y lograr grandes cosas. Gracias, Señor, por ellos, y te pedimos que en esta mañana nos hables al corazón, ilumines nuestra mente y transformes nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esto va de hablar acerca de no desfallecer, ¿sí? De no decaer, de no desanimarnos, de no retroceder. Y si pudiéramos condensar, si pudiéramos reducir a una idea lo que acabamos de leer hace un instante en 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 18, lo que pudiéramos decir, hermanos, sería que lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros podamos entender en esta mañana es que no debemos desfallecer. Amén. No debemos desfallecer ni en nuestra fe, ni en nuestro ministerio, en nuestro servicio al Señor. ¿Por qué? Porque aunque nosotros mismos, hermanos, somos débiles, por nuestra fe en Jesús, sabemos que Dios usa y se glorifica en nuestra debilidad y aún nos va fortaleciendo día con día. Entonces tenemos una ayuda, tenemos un apoyo, tenemos el Señor que nos fortalece y que nos ayuda. Y a pesar de que seamos débiles, a pesar de que tengamos circunstancias adversas a nuestro alrededor, Dios de todas maneras se glorifica en esos corazones dispuestos. Entonces esa es la idea y yo quiero compartir contigo en esta mañana 3 puntos importantes
que Pablo nos está mostrando en este pasaje. En primer lugar, no desfallezcas, querido hermano, querida hermana, porque en nuestra debilidad Dios se glorifica. Versículos 7 al 12, no desfallezcas porque en nuestra debilidad Dios se glorifica. Versículos 13 al 15, no desfallezcas porque la fe en Jesús nos da un propósito, nos da un destino, nos da un norte por dónde ir. Y por último, versículos 16 al 18, no desfallezcas, hermano, porque hay un futuro de gloria para los hijos de Dios. Amén. Entonces hay tres razones por las cuales no hemos de desfallecer. Personalmente, no sabía de la iglesia copta, no sabía cómo se ganaban la vida y no sabía que habían podido ser capaces de construir semejante templo dentro de la roca. ¿Sabes cuánto cuesta eso de trabajo? Es un hermoso templo, ni siquiera es una cosa fea, es algo bonito, hermoso, dentro de la roca. Es un precioso ejemplo, hermanos, de lo que la fe puede conseguir, de lo que hombres y mujeres llenos de fe pueden lograr. Y por eso lo quería usar como modo de introducción. Entonces, hermanos, no desfallezcamos. Vamos un momento, por favor, a este primer punto y leamos nuevamente. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Empecemos por allí. El contexto de este pasaje, hermanos, el contexto de capítulo 4 de Segunda a los Corintios, es interesante porque no tengo el tiempo para poder explicarlo todo. Realmente sería poder predicar todo el capítulo porque toda la idea está en todo el capítulo, pero no tenemos el tiempo. Sin embargo, igual quiero mencionar, y si tú tal vez puedes ayudarme dirigiendo tu mirada al verso número 1 del capítulo 4 de Segunda de Corintios, Pablo empieza diciendo algo muy interesante. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desfallecemos. Amén. Que es lo mismo con lo cual él termina él comienza el verso 16. Él dice, no desmayamos, no desfallecemos, por lo tanto no desfallecemos. Entonces, desde el inicio hasta el fin, este capítulo nos habla acerca de las razones que Pablo tiene para no desfallecer. ¿En qué? En su fe en Dios y en su ministerio. Todo lo que se encuentra dentro de estos dos versos, entre el 1 y el 16, son las diferentes luchas que Pablo, y no solo Pablo, todos los creyentes tenemos que enfrentar, que hacen difícil y que justamente nos llevan a cansarnos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cansado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desanimado en el camino? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido tirar la toalla, como se suele decir, verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido de alguna manera decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ya no doy más. Creo que todos en algún momento hemos experimentado circunstancias que nos mueven al desánimo, que nos mueven a la tristeza, que nos mueven a la depresión, que nos mueven al dolor. En la misma Biblia podemos encontrar ejemplos de esta situación. Usted puede ver, por ejemplo, al profeta Elías yendo al desierto y diciéndole al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Usted puede ver también a Moisés, este gran hombre de Dios que hablaba cara a cara con el Señor, estar en un momento de tal abatimiento, de tanta carga por las cosas que él tenía que hacer, que llega a decirle al Señor, ¿sabes qué? Por favor, Señor, quítame la vida, porque yo ya no puedo con esta carga. Podemos encontrar al mismo Pedro, después de haber negado 3 veces al Señor Jesucristo, llorando amargamente y volviendo a lavar las redes, volviendo a ser pescador, seguramente en su mente teniendo, bueno, yo ya no sirvo para ser discípulo, he negado a mi maestro. Podemos encontrar muchas historias, hermanos, de personas que tuvieron estos episodios de tristeza, de depresión, de desánimo. Pablo nos muestra aquí que una de las razones por las cuales el creyente, sobre todo el que está sirviendo a Dios, puede tender a desanimarse es que el evangelio está velado a los ojos de los incrédulos.
que a menos que Dios haga una obra poderosa y sobrenatural en el corazón del incrédulo, usted se puede pasar predicándole y hablándole y aconsejándole toda la vida y no va a entender. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Sentirme desanimado al enseñar, y instruir y aconsejar a una persona y ver que no hay cambios. O ver que aparentemente da un paso adelante, pero da 5 hacia atrás. Pablo nos dice, una de las razones por las cuales hay luchas en el servicio es porque el evangelio está velado a los ojos de los incrédulos. Satanás ha cegado el entendimiento de los que no conocen a Dios. Y a menos que Dios obre, vuelvo a repetir, de una manera poderosa en ese corazón, Pablo compara la obra de la creación, el hecho de que Dios crea las cosas, como dicen, ex nihilo, de la nada, y dice, sea la luz, y de pronto se hizo la luz. Pablo compara ese acto creativo con la salvación, porque de la nada, de la oscuridad, Dios hace brillar la luz del evangelio en el corazón de los incrédulos. Pero a menos que pase eso, el trabajo evangelístico es infructuoso. La segunda lucha que Pablo muestra, que justamente es lo que vamos a leer en este instante, versos 7 al 12, es la segunda razón que puede ayudarnos o que puede motivar el desánimo en nuestras propias vidas. ¿Cuál es, hermanos? Nuestra propia debilidad humana. Amén. Nuestra propia debilidad humana. El hecho, hermanos, de que olvidamos fácilmente lo que Dios nos enseña. El hecho de que tendemos a caer y recaer en los mismos pecados. El hecho de que tendemos a apegarnos a las viejas prácticas y a los viejos patrones de conducta, y es difícil salir de eso, hermano. Por eso dicen los estudiosos, hay estudiosos cristianos, hermanos, que hacen estadísticas y ven cosas y estudian, que una de las épocas más preciosas, más precisas, más oportunas para que una persona conozca el evangelio, sea salvo y tenga una vida cristiana fructífera, ¿sabes cuál es? En la niñez. Es mucho más difícil, no imposible, pero es mucho más difícil que una persona adulta llegue a Cristo y su corazón sea transformado. No estoy diciendo que es imposible, hermano, estoy diciendo que es más difícil. ¿Por qué? Porque una persona así ya viene con mucho en la cabeza, con muchos hábitos, con mucha maña, pues. Y muchas veces a esas personas les cuesta cambiar las viejas formas. El Señor Jesús lo explicó. El vino nuevo no se pone en odres viejos. No necesariamente estamos hablando de edad cronológica, aunque las estadísticas muestran que la edad cronológica hace más difícil. Es decir, mientras más tiempo tienes, hace más difícil que quieras cambiar. No es imposible, vuelvo a repetir. Hay cristianos que llegan al Señor a muy avanzada edad y son tremendos cristianos, no estoy diciendo eso. Pero en la mayoría de los casos no es así. El punto es, hermanos, que nuestra debilidad humana, y Pablo, usted lo recordará, Romanos capítulo 7, ¿qué es lo que dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente yo quiero servir a Dios. Con mi mente yo quiero hacer las cosas de Dios. En mi hombre interior yo deseo ser ese hombre que Dios quiere que yo sea. Pero veo una ley en mis huesos y en mi carne que me lleva nuevamente a hacer lo que yo ya no quiero hacer. Y es esa batalla que usted y yo tenemos diariamente. Pablo dice, esto es uno de los grandes factores que desaniman al creyente a seguir adelante. Porque tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. No, yo no sirvo, ¿verdad? No, ni siquiera puedo ser capaz de tener una vida espiritual constante. ¿Qué voy a poder hacer más cosas para el Señor? ¿Verdad? Y vivimos una vida derrotada. No, vuelvo a repetir, no es que lo andamos diciendo, no es que vayamos por ahí por la calle proclamando, hey, por si acaso soy un carnal, pastor, ¿usted quiere que ayude? Ya, normal, pero por si acaso no oro, ¿eh? No, nadie se enorgullece de eso. Es una batalla muchas veces silenciosa, pero es una batalla, hermanos, al final en nuestro propio corazón.
que nos lleva al desánimo y que nos lleva a vivir por debajo de las expectativas y del nivel que Dios quisiera para nosotros. Mi objetivo en esta mañana es animarte con la palabra del Señor, para que usted se pueda dar cuenta que aún en medio de las pruebas y de las debilidades, usted y yo podemos ser útiles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aún en medio de nuestra debilidad humana, inherente a nuestra propia naturaleza, usted y yo podemos ser útiles a Dios. La buena noticia del Evangelio, hermanos, es que Dios no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. La preciosa noticia del Evangelio es que Dios ofrece salvación a quien no la merece y otorga fuerza y gracia al que es incapaz por sí mismo de vivir para la gloria de Dios. Que Dios pueda hacer en nosotros lo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. El lamento de Pablo en Romanos capítulo 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No termina ahí. Si usted sigue leyendo, Pablo dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien es cierto, yo soy cuerpo de muerte y soy miserable en mis propias fuerzas, hay uno que venció donde yo fracasé. Hay uno que encontró victoria donde la humanidad entera fracasó. Y ese es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, en su poder, en su gloria, en su espíritu, con su mente, con sus fuerzas, usted y yo podemos romper esa barrera que algunos escritores cristianos le llaman esta barrera de la mediocridad, esta delgada línea invisible de la mediocridad que separa al cristiano que se conforma con aquel que dice, Señor, ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Por esto Pablo dice, no desmayamos, hermanos. No desmayamos, porque a pesar de que el evangelio está velado para el incrédulo, Dios puede salvar, nosotros no. A pesar de que nosotros somos débiles, Dios nos puede fortalecer. Entonces, cuando usted pone a Dios en la ecuación, no hay razón para desanimarse. No hay razón para desfallecer. No hay razón para retroceder. Es más, Pablo dice, tenemos como una realidad actual y presente de todos los cristianos, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro está refiriéndose Pablo? El tesoro del evangelio, hermanos. El tesoro del obrar de Dios. Lo que Dios puede hacer. Dios ha decidido, hermanos. Y eso es hermoso. Porque en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, la gloria de Dios, estaba circunscrita a un lugar físico, el tabernáculo, luego el templo. Y aún dentro del tabernáculo y luego el templo, dentro de ellos, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, bajo el propiciatorio, usted recordará, ¿verdad? Ahí residía, si pudiéramos decirlo, físicamente, aunque realmente Dios es espíritu, pero si pudiéramos tratar de acomodarlo a palabras que podemos entender, residía ahí la gloria de Dios. Y el arca del pacto era una cosa hermosa. Labrada en madera finísima, bañada en oro, que no se podías tocar, solo los levitas, y aquel que osó tocarlo murió en el instante. ¿Se acuerda de Usa? Pero ahora Dios ha decidido, hermanos, que su gloria, que su espíritu, que su presencia ya no mora en un tabernáculo hermoso, en un templo precioso, en una arca majestuosa, sino su gloria mora en vasos de barro, en vasijas comunes, usadas para el uso diario. Usted ha comprado alguna vez esas hechas, ¿verdad? De arcilla cocida al fuego, rústicas, no tienen ni pintura, son de color ocre, ¿verdad? Comunes, frágiles, de uso diario, de uso común. Allí ha decidido poner el Señor su gloria. Y esa vasija de barro somos usted y yo. Amén. Esa vasija de barro somos usted y yo, hermanos. Comunes, frágiles, de uso diario,
pero especiales por quien mora en nosotros. Y eso es un buen aliciente, hermanos, para que entendamos que lo que Dios quiere que usted y yo veamos es que la excelencia del poder tiene que ser de Dios y no de nosotros. Entonces esa vasija de barro común, esa vasija de barro frágil, puede ser capaz de hacer grandes cosas. Porque Dios quiere intencionalmente que el mundo vea y diga, ¿cómo es posible que este muchachito pueda hacer estas cosas? ¿Cómo es posible que este hombre pueda ser capaz de hablar de esa forma? ¿Cómo es posible que esa madre sea capaz de criar a sus hijos de la forma en que lo hace? ¿Cómo es posible que un hombre sea fiel a su esposa, críe bien su hogar, aún en medio de la situación en la que vive? ¿Cómo es posible que este hombre pueda vivir de manera íntegra? ¿Cómo es posible que esa vasija de barro pueda ser capaz de hacer estas cosas? Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Porque es Dios queriendo vivir la vida, queriendo vivir su vida a través de nosotros. Porque es Dios queriendo mostrar su poder a través de nuestra debilidad. Un primer punto entonces, hermano, que yo te puedo decir para no desfallecer. Deja de mirar tus narices. Deja de mirarte a ti mismo. Si te miras a ti mismo, siempre vas a tender a desfallecer. Mira a Cristo. Porque si yo me miro a mí mismo, siempre voy a estar mirando lo que no tengo, lo que me falta, lo que no soy. Mis fracasos cotidianos. Mira a Cristo, hermano. Mira a Cristo. La depresión viene cuando constantemente estamos mirándonos a nosotros mismos y sentimos lástima de nosotros mismos. Pues mira a Cristo. Mira lo que Él tiene. Mira lo que Él ofrece. Mira su fuerza, mira su poder, mira su victoria. Y te aseguro, hermano, hermana, te sentirás mucho mejor. El poder del Señor, mis queridos hermanos, se perfecciona en nuestra debilidad. Lo dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 12, verso 7, Pablo orando. Y él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, iglesia, entonces soy fuerte. Usted no es fuerte mientras más dinero tiene. Usted no es fuerte mientras más contactos tiene. Usted no es fuerte mientras más años en la vida cristiana pasa. Usted no es fuerte, hermanos, por nada que usted pueda hacer. Usted es fuerte simplemente cuando reconoce su debilidad delante del Señor y deja que Él le llene. Y deja que Él pueda vivir esa vida que Él quiere vivir a través de usted. Somos débiles, sí, Pablo dice, somos débiles, hermano, y te lo muestra a varios niveles. Mira, a nivel de sentimientos somos débiles. Pablo dice, somos afligidos. Somos entristecidos. Lloramos. Pero no caemos en el agobio. Amén. Somos débiles en nuestros sentimientos, sí. Nos ganan los sentimientos a veces, sí. Actuamos muchas veces por sentimiento, no por razón, no por la fe. Nos dejamos llevar, sí es cierto, pero no estamos agobiados. No deberíamos llegar a ser presa de nuestros sentimientos, hermanos. Amén. También dice la Escritura, somos débiles a nivel de nuestra mente. Pablo dice perplejos, pero no desesperados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, una traducción un poquito más fiel. La Biblia, la Reina Valera dice en apuros, mas no desesperados. La palabra mejor traducida ahí es perplejos, confundidos, asombrados, sobrepasados por las cosas que suceden. ¿No le pasa, hermano, que a veces no sabe ni qué hacer? Perplejos.
Porque nuestra mente finita muchas veces es incapaz de procesar todas las cosas. Pero no desesperados, hermanos. No caemos en la desesperación. No somos presas de nuestros pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Tercer nivel de nuestra debilidad, a nivel de nuestra confianza. Pablo dice, perseguidos, pero no abandonados. Perseguidos, rechazados, odiados, tentados a dejar de confiar en Dios. Pero dice la Escritura claramente, nunca abandonados. El Señor no nos abandona, hermanos. Como no abandonó a estos cristianos coptos, no nos abandona a ninguno de nosotros. A nivel de nuestra comunión, derribados. Porque a veces pecamos, hermanos, ¿verdad? A veces perdemos nuestra comunión con Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Escritura, empezamos a endurecer el corazón. Charles Spurgeon decía, hace un tiempo leí un comentario, me encantó de él, decía, el pecado endurece el corazón. Eso significa que cuando tú pecas, la siguiente vez te va a ser más fácil pecar y la siguiente vez aún más fácil pecar. ¿Por qué? Porque el pecado te va endureciendo el corazón y te va apartando de Dios. Y lo que antes te era fácil hacer, orar, leer la Biblia, te es cada vez más difícil y al revés, te es cada vez más fácil pecar. Porque cada pecado contribuye a endurecer el corazón. Y si bien es cierto, hermanos, el creyente no debería, pero puede caer en esta situación de pecar, de apartarse de Dios, de romper su comunión con el Señor. La Escritura dice, no destruidos. Dios sabe, hermanos, cómo hacer volver a su hijo desobediente. Amén. Si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar. Él nos va a disciplinar. Él nos va a traer de las orejas, de la patilla, no sé, pero Él nos va a traer. Por último, a nivel de nuestro sufrimiento. Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Queridos hermanos, en la sabiduría de Dios, el Señor ha designado, ha diseñado que usted y yo suframos en algún nivel, en alguna circunstancia, de alguna manera. No todos vamos a sufrir lo mismo. No todos vamos a sufrir siquiera en la misma intensidad. Pero todo hombre o mujer de Dios, si algo te puedo prometer, es que va a sufrir. Amén. Va a sufrir. El sufrimiento es un excelente maestro, hermano. El sufrimiento tiene el potencial. Digo el potencial porque a veces el sufrimiento lo enfocamos mal y nos apartamos de Dios, pero el sufrimiento tiene potencial para acercarnos a Dios. El sufrimiento tiene potencial para refinar nuestros corazones, para acercarnos más al Señor. Mira lo que dice versos 11 y 12, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Pablo está diciendo, hermanos, el sufrimiento no es en vano. A pesar de nuestra propia debilidad, a pesar de nuestra propia flaqueza, a pesar de que nos falta mucho camino aún para conocer al Señor, si usted y yo nos disponemos al Señor, si usted y yo nos disponemos, Señor, a decirle, Padre, con lo que tengo y con lo que soy, tal cual soy, yo quiero, Señor, servirte, usa mi vida y en el camino ve transformando mi corazón. Hermanos, Dios es poderoso para hacer grandes cosas, no con un corazón perfecto, pero sí con un corazón dispuesto. Recuerda, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto, se queda solo. Tiene que caer a tierra, tiene que morir. Tenemos que entregar nuestras vidas.
Este texto nos muestra algo muy interesante, algunos factores importantes. Pablo dice, yo sé que soy débil, yo sé que me falta, yo sé que no lo he alcanzado ya, y eso lo dice en Filipenses 3. Yo sé que no lo he alcanzado ahí aún, pero igual le sirvo al Señor. Amén. Igual le sirvo al Señor. Mi Dios habrá de usar este pequeño y pobre sacrificio para su gloria. Él sabrá bendecir nuestros esfuerzos. Cuidado con el pensamiento. No, no, no. Cuando hacen las cosas bien, ya le serviré al Señor. Cuando yo crezca, ya le serviré a Dios. Cuando tenga tiempo, cuando sea perfecto. Porque, queridos, ese tiempo nunca va a llegar. Siempre nos ha de faltar algo. Siempre tendremos no solamente escasez de tiempo, dinero, fuerzas, sino también de nuestra propia capacidad. Nunca estaremos suficientemente ni al 100% listos para estar delante del Señor. Siempre hará falta algo. Sin embargo, eso no nos exime de servir a Dios. Servir a Jesús, hermanos, tiene los siguientes factores. Le sirvas o no, igual nuestros cuerpos envejecen y mueren. Mejor envejecer y morir sirviendo al Señor. Amén. Servir al Señor tiene riesgos y peligros inherentes. No todos sufrirán en la misma proporción, pero todos vamos a sufrir. Algunos han dado su vida por eso. Pero yo no quiero ni siquiera levantarme de la cama temprano. Hay algunos que han dado la vida, hermanos. ¿Me entiende usted lo que estoy diciéndole? Hay un sufrimiento inherente a servir al Señor. Tal vez no va a ser necesario que usted derrame sangre, pero tal vez que se levante un par de horas antes. Tal vez no va a ser necesario que usted vaya a los campos blancos y sea torturado por su fe en Jesús. Pero tal vez sí que se organice en su horario para poder estar en la iglesia todos los domingos. Vuelvo a repetir, algún sufrimiento habrá de haber. Tal vez deje de ganar ese día porque yo ese día trabajo, pero digo, no, más importante es servir al Señor. Tal vez es un sufrimiento pequeñito, pero sufrimiento al fin. Pregunta, ¿estás sufriendo por Jesús de alguna manera? El gran peligro es de aquellas iglesias modernas que te enseñan que seguir a Jesús es cualquier cosa menos sufrimiento, que todo es felicidad, que todo es conveniente y que todo es fácil. Porque eso, mis hermanos, es una versión infantilizada del cristianismo y completamente irreal. Te tiene que costar. Y te tiene que costar algo. La pregunta es, ¿qué te está costando, hermano? ¿Qué te está costando? Servir al Señor da como resultado vida eterna para aquellos a quienes servimos. Hay fruto, hermanos. No por usted, sino porque Dios está viviendo su vida a través de usted, trayendo vida a otras personas. Pablo lo dice claramente. Vivimos de cara a la muerte. Vivimos todos los días. Pablo decía, cada día muero. Vivimos entregando nuestras vidas al Señor diariamente. Vivimos gastándonos para el Señor diariamente, pero eso da como resultado vida eterna para otros. ¿Qué prefieres? ¿Envejecer detrás de un televisor comiendo comida chatarra? ¿O prefieres envejecer, como decía en el video inicial, bendiciendo a otros? Amén. Pero eso qué demanda, deja de mirar tu nariz. Mira que hay más allá de tus narices. Mira cuántas personas hay que necesitan el evangelio. Cuántas personas hay que necesitan una voz amiga que les invite a la iglesia, que les aconseje, que les hable la palabra de Dios. Deja de mirar tus problemas y encomiéndaselos al Señor y dice, Señor, tú te encargas de mi casa, yo me encargo de la tuya. Amén. Dios se glorifica en nuestra debilidad cuando decidimos servir al Señor, pase lo que pase. Dios se glorifica en nuestra necesidad, hermanos, cuando usted decide servir al Señor,
pase lo que pase. Dios se puede glorificar a pesar de nuestra propia debilidad humana cuando decidimos servir al Señor con fidelidad, pase lo que pase. Él puede tomar lo poquito que somos y hacer grandes cosas con eso. Segundo punto, versos 13 a 15. No desfallezcas porque la fe en Jesús nos da un propósito, un destino. Leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice Pablo, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, dice, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Y si hace un instante te dije que cuando tú te decides a servir al Señor, pase lo que pase, eso trae vida eterna a aquellos que estás sirviendo. Ahora te digo que si tú decides servir al Señor, pase lo que pase, eso causa acciones de gracias en aquellos a los cuales tú estás sirviendo. Porque esas personas van a decir, gracias Señor, porque pusiste en mi vida una persona que me habló de ti. Gracias Señor, porque pusiste en mi camino una persona que había pasado lo mismo que yo y me pudo aconsejar. A pesar de nuestra propia debilidad humana, hermanos, Pablo no se detiene en su compromiso y pasión por seguir sirviendo al Señor, predicando el evangelio, pase lo que pase. Por eso dice, a pesar de que soy débil, tengo un espíritu de fe. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Ay, Dios mío, tengo una mezquita, creo. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Ya, parece una misa de... ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Ahora sí parece una iglesia cristiana. Pablo dice, yo sé que soy débil, yo sé que me falta muchísimo, pero tengo fe. Y porque tengo fe, hablo. Porque tengo fe, actúo. Porque tengo fe, no me detengo. Porque tengo fe, no me quedo en el hoyo de la autocomiseración. Porque tengo fe, yo asaltaré muros, dice David. Con mi Dios, yo desbarataré ejércitos. La fe nos puede levantar, hermanos, de donde la depresión te ha tirado. La fe nos puede dar una expectativa cuando todo lo que ves a tu alrededor es negro. La fe es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se puede ver. Y es imposible, no difícil, no tal vez complicado, no, es imposible agradar a Dios sin fe, hermanos. Sin fe. Creí, por lo tanto, dice Pablo, hablé. Creí, por lo tanto, dejé de mirarme a mí y comencé a mirar al Señor. Creí, por lo tanto, hablé. Creí y por lo tanto prediqué. Una de las cosas curiosas que pasa, hermanos, que nos pasa a los predicadores, ¿sabes qué es? Que a veces a mí me ha pasado también, que a veces yo estoy predicando acerca de la prosperidad y yo mismo estoy, ¿verdad? O que a veces estoy predicando acerca de la fe y el gozo y la paz y yo estoy atribulado en mi corazón, estoy pasando por un momento difícil. Y con eso no quiero decir que la palabra de Dios sea mentirosa, sino que es un proceso distinto que estoy viviendo. Y eso no anula la palabra de Dios. Pablo dice, creí, por lo tanto, hablé. ¿Por qué predicamos de cosas que de repente en ese momento parece que no vivimos? Porque tenemos fe, hermanos. Porque tenemos fe. Porque creemos que toda tribulación es momentánea y pasajera, como vamos a ver. Porque creemos que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Creí, por lo cual hablé, actué, me moví, me levanté. No solo se trata de decir tengo fe. Recuerda, la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Muerta. ¿Qué hicieron estos cristianos coptos?
perseguidos, sin tener que hacer, dijeron, bueno, nos consideran basura, trabajaremos recolectando basura. No tenemos un lugar donde adorar a Dios, nos construiremos un lugar. Vámonos a las montañas y a picar, como si no hubiera un mañana, hasta construir lo que tienen ahora. Hermanos, fe es acción, fe es obediencia, fe son decisiones. La fe se tiene que traducir en actos. Yo no puedo decir tengo fe y no me muevo, no actúo, no obedezco. No, hermanos, la fe tiene que traducirse en actos. ¿Por qué? Porque la fe te da un propósito, hermano. Cuando las circunstancias a tu alrededor no te dicen nada, cuando tú ves todo completamente contrario a tus deseos, la fe te abre un panorama y te dice, sigue por aquí, que aunque no lo veas, el destino está más allá. La fe te da un propósito, hermanos, para seguir sirviendo a pesar de que no veas resultados en tu ministerio. La fe te da un propósito para seguir creyendo en que tu cónyuge va a cambiar a pesar de que cada día lo ves peor. La fe te da un propósito para seguir adelante orando por tus hijos a pesar de que tal vez lo ves que no cambian. La fe te da un norte, te da un propósito. Una de las frases más poderosas que yo veo en la Biblia es con respecto a Moisés. Dice la Biblia que por la fe abandonó a Egipto, abandonó los placeres de Egipto, la bendición de las comodidades de Egipto. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Se sostuvo como viendo al invisible. La fe nos da dirección y propósito, porque nos ayuda a estar convencidos de que Dios hará lo que no vemos y estar convencidos completamente de que Él cumplirá sus promesas aunque no las veamos, porque eso es la fe, hermanos. Entonces, el que tiene fe puede avanzar y seguir avanzando aún en medio de las circunstancias difíciles. Pregunta, ¿crees? Y si has creído, ¿qué estás haciendo, hermano? Recuerda, Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual obedecí. Creí, por lo cual caminé. Creí, por lo cual avancé. La fe es dinámica. Está en movimiento. No está muerta. No está empantanada. No está detenida. ¿Cuánto estás creciendo, hermano? Tú me dirás, no, es que, pastor, las cosas están difíciles. No, no, es que tú no sabes el pecado. No, nada te debe detener, hermano, porque no se trata de ti, sino de Dios a través de ti. No te detengas, no te estanques, no te conformes. Viene a mi mente, hermanos, Juan capítulo 5, el estanque de Betesda. Había un hombre paralítico hace 38 años. Se acerca a Jesús y le pregunta algo muy interesante. ¿Quieres ser sano? Yo me imagino que por pudor seguramente Juan no lo registró, pero estoy casi seguro que Pedro se le acercó al Señor y dijo, Señor, ¿cómo vas a preguntarle eso, Señor? ¿Cómo vas a preguntarle si quiere ser sano? Obvio que quiere ser sano, Señor. Digo esto porque en algún momento también el Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, hay un montón de gente. ¿Cómo vas a decir que alguien te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Pero Jesús le preguntó a este hombre, le dijo, ¿quieres ser sano? Porque, caray, tal vez ya te gustó vivir así. Porque tal vez ya te gustó vivir así dando lástima y no quieres ser sano. Recuerda, Jesús no hace las cosas por hacerlas. Él conoce el corazón de los hombres. 38 años viviendo así. El corazón se acostumbra, hermanos. El corazón humano tiene la capacidad de acostumbrarse a lo bueno y a lo malo. Se adapta. Es como el agua. Si tú pones el agua en una jarra, pues toma la forma de la jarra. Si la pones en un vaso, toma la forma de un vaso.
Si la pones en una olla, toma la forma de la olla. El corazón humano se adapta a las circunstancias que se van presentando. El peligro es, mis queridos hermanos, que cuando usted y yo pasamos demasiado tiempo conviviendo en la mediocridad o en el pecado o en una circunstancia ahí estancada y no queremos crecer, después ya no vas a querer crecer. Ya no vas a querer avanzar porque te va a costar, porque ya no quieres, ya estás cómodo, pues. Pero querido hermano, Dios quiere que avances. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas no solo en santidad, en conocimiento, en inteligencia, en sabiduría. Dice la Escritura que los justos son como la luz de la aurora que va de aumento. Ayúdame. En aumento. No nos ha llamado Dios para detenernos. Dice la Escritura que somos peregrinos en esta vida. Estamos caminando, el peregrino no está detenido, el peregrino está avanzando porque no ha llegado a su destino aún. ¿Me entiendes, mi hermano? Que nada te detenga, que ninguna circunstancia, por más difícil que usted esté viviendo, le detenga de seguir soñando y sirviéndole al Señor. Que nada le detenga de anhelar hacer cosas grandes para Dios. Que nada le detenga, hermano, ni tus propios pecados, ni tu propia inmundicia. Ora al Señor, perdóname, Padre, ayúdame a ser mejor y sigue caminando. Y sigue caminando. Mira lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No desfallezcas, hermano, porque como le dijo el Señor a Elías, largo camino te resta. Amén. Aún hay cosas que hacer para Dios, aún hay personas a las que no les has testificado, aún hay creyentes a los que no has discipulado, aún hay doctrina que no conoces, aún hay viajes misioneros que no has hecho, aún hay células que no has abierto, aún hay ministerios que Dios te ha llamado que no estás ejerciendo aún. ¿Me entiende usted? No te detengas ni por nada ni por nadie. No te detengas. No te aferres como se aferró Abraham. Abraham un tiempo se aferró, ¿sabías? Dios lo llamó, le dijo, sal tú de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue con el sobrino y se fue con el papá. Porque nos cuesta, pues, desapegarnos de los amigos, las amistades, de los familiares. No que mi uña y mugre, no que... Nos cuesta desapegarnos. El que tiene fe en Dios puede ser fiel y proseguir avanzando. Dice Pablo, por lo tanto nosotros también creemos y por ende hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús. Esto es precioso, hermanos, porque mira, te digo una cosa. El ejemplo perfecto, Cristo Jesús. Un hombre que sirvió, un hombre que se gastó, un hombre que oró, ayunó, sanó enfermos, ¿verdad? Usted conoce la vida de Jesús. Debería conocerla. Al final de sus días, maltratado, golpeado, humillado, ya lo hemos visto domingos atrás, ¿verdad? Cuando vimos la muerte de Jesús, la resurrección, cómo quedó su espalda, cómo quedó su cuerpo dañado, destruido literalmente. Pero ¿sabes qué sucedió? Tal vez no has pensado en esto. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó de los muertos? ¿Qué pasó? Resucitó con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Todo lo que Cristo invirtió, todo lo que Cristo sembró, todo lo que Cristo se gastó
Todo lo que Cristo dio para Dios, su Padre, Dios lo recompensó. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Él resucitó siendo Señor de los cielos y de la tierra. ¿Y sabes qué va a pasar con nosotros? Dice Pablo. Todo lo que tú inviertas para el Señor, todo lo que tú te gastes para Dios, lo que tú envejezcas sirviendo al Señor, aún tu propia vida entregada al Señor, dice, no quedará sin recompensa, porque el día en que Dios te resucite, te resucitará no con un cuerpo gastado, no con un cuerpo molido, no con un cuerpo viejo, sino con un cuerpo glorificado. Más las bendiciones que Dios te va a dar. No hay sacrificio que tú hagas, hermano, que Dios no recompense. En esa vida, dice, y en la venidera. Amén. Por eso dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Porque yo sé que todo lo que estoy invirtiendo para mi Señor no quedará sin recompensa. Y sé que tal vez en esta vida yo estoy envejeciendo y estoy debilitándome. No pasa nada. Porque aquel día, en su presencia, cuando Dios nos resucite con Jesús y nos presente delante de sí mismo, cualquier sufrimiento, desgaste, pérdida, no será nada, hermanos, frente a todo lo que Dios nos quiere dar. Por lo cual dice Pablo, ojo no vio, ni oído oyó, todas las grandes bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué más dice Pablo? Porque todo esto es por amor a vosotros, dice, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Porque si el mundo te ve ser fiel a Dios, si el mundo te ve invirtiendo en las cosas eternas, si el mundo te ve gastándote para la gloria de Dios, y si el mundo es bendecido por tu testimonio, por tu vida, por tus palabras, eso va a producir, hermanos, acciones de gracias. De aquella familia que estaba destruida, pero que Dios te usó para llevar el evangelio a esa familia. O de aquel varón, un muchacho que estaba perdido, pero que Dios te quiere usar para llegar a la vida de esa persona y traerle la luz del evangelio. Porque te decidiste a servir al Señor a pesar de tus circunstancias. Porque te decidiste a seguir adelante a pesar de que tú mismo no te veías capaz. Porque dijiste, mi competencia no viene de mí mismo, sino de Dios. Porque te atreviste, porque creíste. Conforme a tu fe se ha hecho, hermano. Conforme a tu fe se ha hecho. Y personas serán bendecidas. ¿Y sabes qué van a decirle? Gracias, Señor. Porque pusiste en mi vida a este hombre, a esta mujer. ¿Y sabes qué pasa? Dios se va a glorificar ahí. Dios se va a glorificar. No sé tú, pero yo quiero ser instrumento así. Amén. Yo quiero que tú des gracias a Dios. Yo quiero que otros den gracias a Dios. Dios se glorifica cuando decides sembrar tu vida en la casa y la obra de Dios, pues serás de bendición para muchos por medio de tu fe y tu servicio. Entonces, mi querido hermano, siémbrate en la casa de Dios, plántate en la casa de Dios. Dice la Escritura, plantados en la casa de Jehová, crecerán como palmeras verdes. Plántate en la casa de Dios. ¿Qué significa? Quédate, decide plantarte en la casa de Dios, echar raíces en la casa de Dios. Vive la vida en la casa de Dios. Sirve en la casa de Dios. Ama a tus hermanos. Sé de bendición al mundo entero para que Dios se lleve la gloria. No desfallezcas, hermano. Mejores cosas vienen. Amén. No desfallezcas. Dios está en control. Tercer punto y último. No desfallezcas porque hay un futuro de gloria para los hijos de Dios. Terminamos leyendo versos 16 al 18. Por lo tanto, no desfallecemos, dice Pablo. ¿Ves? No desfallecemos, porque yo sé que a pesar de mis debilidades humanas, Dios se puede glorificar en mi debilidad. No desfallezco. Porque a pesar de que las circunstancias sean negras, la fe me hace ver lo imposible. No desfallezco. Porque lo que hay más allá que Dios tiene preparado para sus hijos es tremendo. No desfallezco.
Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te vuelvo a leer el verso 16 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Es por esto que no nos damos por vencidos, dice Pablo. Ese es el secreto de por qué Pablo llegó a ser lo que llegó a ser. Era un hombre que no se rendía. Llegó a ser un hombre indestructible, como cualquier cristiano que tiene fe en Dios es indestructible. Hermano, el cristianismo tiene algo precioso, ¿sabes qué? Que lo que no te mata te fortalece. Que en todos estos siglos de persecución, el cristianismo no hace más que fortalecerse. Que en la iglesia del Señor, hermanos, en los peores momentos es donde brillan sus cualidades, donde se fortalece su fe, donde se afilian los compromisos, donde tomamos mejores decisiones aún. Lo que no te mata, te fortalece. Y lo que te mata te lleva a la presencia de Dios. Así que en todo hay ganancia, ¿verdad? En todo hay ganancia. Recuerda, hermano, los que servimos al Señor experimentamos luchas internas, nuestra propia debilidad humana, luchas externas. El evangelio está velado al incrédulo. Hay oposición de aquellos que no quieren al Señor. Pero no solamente eso, peleamos contra el inquebrantable e inexorable paso del tiempo. Envejecemos, hermanos. Ya no tenemos la misma fuerza de cuando teníamos 19. Ya no tenemos tal vez la misma energía que cuando teníamos nuestros 20, nuestros 30. Sin embargo, dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, el hombre interior debería irse renovando. Por eso se entiende que un anciano Caleb, a sus 85 años, podía decirle a Moisés, Moisés, aquí estoy, y estoy tan fuerte como la vez que Dios nos mandó. Dame ese monte que en el nombre del Señor yo lo voy a conquistar. Es actitud, hermano. Es actitud. Porque hay muchachos que tienen 15 años y están en toda la energía de la vida y caminan así. Pidiéndole permiso a la vida. Le das un soplo y se mueren. ¿Verdad? Y hay viejitos que a sus 80 están pero recontra pilas. No hay muchos de esos, pero hay. ¿Cuál quiere ser? Te digo una cosa, si tú estás pensando ya en tu retiro, que ya es todo para ti, cómprate un cajón, hermano, y vete acomodando ya. Para que te vayas acostumbrando. Si no, adelante. Todavía hay mucho por hacer para el Señor, para la gloria de Dios, para el Evangelio. Solo Dios sabe nuestra vida, hermano. Solo sabe cuál día quedaremos y qué día nos iremos con Él. Pero hasta que eso suceda, usted y yo tenemos que seguir sirviendo al Señor. Tenemos que seguir adelante sin desmayar. Esto quiere decir que aunque envejecemos, enfermamos y vamos muriendo poco a poco, con el paso del tiempo deberíamos ser más bien más maduros, más fieles al Señor, más sabios, más parecidos a Cristo Jesús. El Catecismo de Westminster dice que el fin último del hombre es disfrutar de Dios. Pero eso no se puede hacer si no nos parecemos a Jesús. El hombre por su propia naturaleza no quiere disfrutar de Dios. No le interesa disfrutar de Dios. Pero si vamos renovando nuestro entendimiento, sí vamos a querer disfrutar del Señor, disfrutar de su gloria, disfrutar de su amor. Entonces, hermanos, el creyente se va renovando. El creyente debe ir transformándose. Colosenses 3, versículo 8.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, no el viejo, el nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, debiéramos ir renovándonos, actualizándonos, transformándonos, siendo mejores, pues, cada tiempo que pasa. Las luchas van a seguir ahí, el tiempo pasa igual, ¿no? Envejeceremos, aunque no querramos envejecer, envejecemos, nos hacemos débiles. Es así, eso no va a cambiar. Y a menos que el Señor venga en esta generación, pues moriremos. Sin embargo, podemos ir renovados. Podemos seguir siendo renovados en nuestro interior. ¿Qué de las tribulaciones? ¿Qué de los problemas que vivimos? Míralas a la luz de la palabra de Dios. Dice Pablo, son leves. No, pastor, usted está insensible, es un frío. ¿Cómo va a decir que son leves si yo me siento a morir? Hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia, son leves. Si las comparas, y ahí viene el balance, si las comparas con los sufrimientos de Cristo Jesús, porque Él cargó en la cruz la ira del Dios infinito sobre su propio cuerpo. Que si lo comparas con lo que Cristo padeció en la cruz, cualquier aflicción es leve. Yo sé que cuando uno está viviendo una prueba muy difícil, uno piensa que su prueba es lo más difícil que existe y nadie más está viviendo lo peor que él o ella. Pero yo te animo a que mires las cosas en la perspectiva de Dios, no la tuya. Porque si yo me quedo en mi perspectiva y pienso que yo soy la única víctima y que estoy sufriendo y que nadie me puede entender, me encierro en mí mismo. Me encierro, creo un caparazón. Me deprimo, pues. Me deprimo. Pero si yo miro las cosas como Dios las ve y pondero mi sufrimiento a la luz de lo que Cristo ha padecido, obviamente, hermanos, lo que Cristo sufrió está mucho más allá de lo que yo ni siquiera puedo imaginar. Con eso la Escritura no me está diciendo que desprecie mi dolor. Con eso la Escritura no me está diciendo que ignore y que me vuelva frío. Está diciendo que entienda las cosas en su justa proporción. Y que si bien es cierto, hoy estoy viviendo una noche triste, no es ni eterna, ni es tan intensa que no la pueda sobrevivir. Es leve, hermanos. No solo es leve, es pasajera. Es pasajera. Pero llevo una semana y no puedo dormir, estoy llorando, me siento mal. Es pasajera la luz de la eternidad. Es pasajera la luz de la vida que Dios nos da. Va a pasar. Va a pasar, hermano. Con eso la Biblia, una vez más, no te está animando a que ignores tu dolor. No está animándote a que desprecies el sufrimiento. Está diciéndote, esperanza, porque lo que estás sufriendo va a pasar. Dios nos ha dado sentimientos para expresar lo que está en nuestra alma. Y esos sentimientos son como una válvula de escape. Cuando estás muy triste, muy cargado, tú te postras delante del Señor, lloras, clamas. ¿Cómo te levantas? ¿Peor o mejor? Bueno, deberías levantarte mejor, ¿verdad? Más libre. Pero no te puedes pasar toda la vida llorando. Eso no es sano. Eso no es sano. Es pasajero. Va a pasar. Tercero, son retribuidas las aflicciones. ¿Cómo retribuidas, pastor? Dice Pablo, producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Si tú pasas las pruebas, si tú pasas las tribulaciones como Dios quiere que las pases, buscando encontrar el gozo del Señor, la paz de Dios aún en medio de las tribulaciones,
si eso no te detiene de seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer, porque entiendes que no se trata de ti, se trata de Dios, y no te encierras en tu caparazón, sino que dices, Señor, yo soy débil, me siento triste, estoy mal, pero yo sé que aún tú puedes hacer que yo sea de bendición para otros. Hablando de cosas que de repente ni siquiera yo mismo estoy viviendo en este momento, pero creí por lo cual hablé. Entonces, si tú haces eso, eso produce un eterno peso de gloria. ¿Usted me entiende, hermano? No importa cómo se sienta. De eso no se trata. Si usted entiende y a pesar de su debilidad, usted sigue adelante y quiere seguir siendo de bendición aún en medio de su propio quebranto, Dios se glorifica en medio de su debilidad. Eso da acción de gracias, glorifica a Dios y le produce a usted un eterno peso de gloria, recompensas que yo no le puedo decir cuáles son, solo dice es un eterno peso de gloria que le espera a todo aquel que hace esto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermano, ante estas circunstancias? No pongamos nuestra vista en las circunstancias temporales de este mundo, porque lo que se ve, dice Pablo, es temporal. No se aferre a las cosas de este mundo. No viva por vista, sino por fe. Por vista andamos, no, dice Pablo, dice andamos por fe. No se aferre, no ponga su vista en las circunstancias temporales de este mundo. Busca las cosas de arriba, dice Colosenses. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Más bien ponga su mirada en las cosas celestiales y en Jesús. ¿Está sufriendo? Cristo sufre más. Se está padeciendo, Cristo padeció más. Se siente desanimado, Cristo le puede animar. Se siente desconsolado, Dios aún lo puede usar en medio de esa circunstancia. El mundo, hermanos, no tiene esperanza. Pablo enseñó a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, acerca del rapto de la iglesia, para que las creyentes entiendan qué pasa con los que mueren. Dice, para que tengamos esperanza, no como los que no conocen al Señor, que se desesperan, porque no tienen esperanza. El creyente tiene esperanza. Aférrese a la esperanza y a la fe que Dios nos da y siga caminando. No caiga en la depresión, no caiga en el desánimo, no se detenga. Largo camino le resta. Dios aún quiere hacer cosas grandes con usted. Dios ha prometido un futuro de gloria para sus hijos, hermanos. En la patria celestial, donde dice la Escritura claramente, no hay más lágrima, ni enfermedad, ni dolor. Donde Dios mismo enjugará las lágrimas de sus hijos. Donde Él vivirá entre nosotros como nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Dios ha prometido un futuro de gloria, donde Él recompensará todo nuestro servicio y amor a Él. Por lo tanto, mi hermano, no desfallezcas, por favor, porque verás la gloria de Dios. Amén. Termino. No desfallezcas en tu fe. No dejes de orar. No dejes de leer la Biblia. No dejes de esforzarte por ser mejor hijo de Dios. No lo hacemos para el ojo del pastor. No lo hacemos para el ojo del anciano. Lo hacemos para Dios. Si usted se esfuerza, esfuércese por el Señor. Como un hijo que quiere ser orgulloso a su padre. No lo haga por otra razón. Hágalo por hacer orgulloso a su Padre celestial. No desfallezcas en tu servicio. Si Dios te ha llamado, es Dios quien te ha llamado, no el hombre. Sirve al Señor. Me siento mal, me siento triste. Eso no es impedimento para seguir sirviendo al Señor. Porque Dios se puede utilizar aún así en esas circunstancias para hacer de bendición a otros. Somos débiles, pero eso no es excusa para detenernos en nuestro caminar. Dios puede glorificarse en medio de nuestra debilidad. Cree en Jesús y en su palabra. La fe, recuerda, nos da un propósito, una razón para levantarte cada día. Envejecemos y moriremos de todos modos, hermanos. Qué mejor hacerlo sirviéndole al Señor.
Sirve al Señor con esperanza, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano, lo que estás haciendo para la gloria de Dios. Y por último, resucitarás con un cuerpo glorificado y te darás cuenta que todo lo que invertiste para Dios, el Señor te lo devolverá multiplicado. Que cada esfuerzo, cada lágrima, cada gota de sudor tiene tremenda recompensa en los cielos. Así que, mi amado hermano, no hay ninguna razón para detenerse. Sigue caminando. Como dicen por ahí, keep walking. Bueno, creo que es un mal ejemplo porque es un... Sigue caminando. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar a nuestro Señor. Amado Dios, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por el ánimo que nos da las Escrituras. Señor, porque no es tu voluntad que nos detengamos, no es tu voluntad que nos deprimamos, no es tu voluntad que nos encerremos en nuestra propia angustia. Tu voluntad es que te miremos a ti, fuente de agua viva, que te miremos a ti, la roca de nuestra salvación, que te miremos a ti, de donde viene nuestro socorro y nuestra esperanza, porque Señor, aunque los montes tiemblen y Señor tiemble el mar y todo, tú eres nuestra fuerte esperanza. Amado Dios, ayúdanos a mirarte a ti y no a nosotros. Ayúdanos, Señor, a no detenernos, sino a seguir caminando y a buscar ser mejores hijos tuyos cada día. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, fallamos, pecamos una y otra vez, muchas veces en los mismos pecados de siempre. Pero, Señor, te suplico, ayúdanos a cambiar. Danos el poder y la fuerza, Señor, que solo vienen por el Espíritu de Dios para ser transformados. Porque, Señor, con cada año que pasa yo me vuelvo más viejo, pero también quisiera volverme más santo. Con cada año que pasa, Señor, tal vez me vuelvo más débil, pero también quisiera volverme más sabio. Cada año que pasa, Señor, me vuelvo tal vez más frágil, pero quisiera volverme más obediente, Señor, también. Y aunque este cuerpo, Señor, se va desgastando, como quisiera, Señor, ser un mejor siervo tuyo con cada año que pasa. Ayúdame, Señor, porque solo tú me puedes ayudar. Tú eres mi esperanza y tú eres mi gloria en esta vida. Nada quiero, Señor, fuera de ti, y solo a ti deseo mi vida. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de tus hijos, los santos, los que estamos aquí, y los que muchos que por razones de salud u otras no están aquí, Señor. Y si hay alguno desanimado, y si hay alguno triste entre nosotros, y si hay alguno deprimido o deprimida entre nosotros, yo te suplico, Señor, que tú obres en su corazón. Le hagas ver, Señor, su pecado y que esa persona pueda entender y tomar decisiones, Señor, que te den la gloria a ti. Bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.